Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. De la 10ª entrega de nuestros seminarios de alta gama que estamos dando. Se me olvidó el nombre completamente, pero no importa. Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que va a revolucionar el mundo de la seguridad de la información. Si no lo va a revolucionar, lo va a cambiar. Pero sí creemos que el futuro se va a parecer a lo que se va a hablar hoy. Y la pandemia nos enseñó muchas cosas. Esto de quedarse en casa y de mandar a todo el mundo a trabajar a casa y ahora cómo hago para proteger a los datos de la organización que están en organizaciones o en lugares donde no es seguro, porque nuestros hogares no son hechos para manipular información, y conectar redes inseguras a la red segura de la organización en miles y decenas de miles de redes inseguras que les abrimos las puertas para que nuestro personal pudiera seguir produciendo. Entonces, todo esto aceleró el cambio. Este cambio ya venía y las organizaciones que proveen productos, licencias, servicios de seguridad, han empaquetado servicios provistos en la nube a manera de poder dar la misma seguridad que tenemos adentro de la organización en donde estemos. Con nosotros hemos invitado, pues, para que compartan su conocimiento y su experiencia a 5 líderes de la industria que están llevando esta tecnología al globo completo. Esta es una tecnología relativamente nueva. Sus componentes no son tan nuevos, pero la tecnología empaquetada sí lo es. Entonces, con nosotros está José Antonio Fernández de Palo Alto Networks. Él es el director del área de servicios de ingeniería de Preventa para América Latina. Es ingeniero en sistema y veterano de desarrollo de los últimos 20 años enfocado en el área de ciberseguridad. También está con nosotros Juan Manuel Luna de Netskope. Con Juan Manuel nos conocemos desde muchos, muchos años. Auditor líder ISO 27000, CISSP. Experiencia en dominios de gobierno de IT, gestión de riesgos, privacidad, protección de datos. Actualmente desarrolla la estrategia y lidera la consolidación de Netskope en México, Centroamérica y Caribe. Rolando Pichardo de McAfee, ingeniero en sistemas de la Universidad de APEC en República Dominicana, lidera el equipo de ingeniería de la región de Norte Latinoamérica para McAfee. Alejandro Martí de ForcePoint, desarrollo de estrategias de ciberseguridad basadas en el enfoque de factor humano del modelo ForcePoint, consultor en el diseño de estrategias corporativas para minimizar el riesgo. Ocupa el área de Sudamérica y Caribe. Oscar Ramírez de Cisco, Master Degree en Ciberseguridad y cuenta con múltiples certificaciones, entre ellas CCNA, CCNA Security, CCNA CyberOps, CCNP, CCNP RIS Instructor, CCAI, HCNA, basado en Costa Rica. Freddy Bello de Cisco también, Technical Solutions Architect en Cisco, cuenta con múltiples certificaciones, entre ellas Cisco Certified Internet Network Expert, consultor en el área de networking con énfasis en arquitectura y diseño, telecomunicaciones, data center, virtualización y seguridad. Y nuestro moderador, José Amado, de CISAP, que ha estado con nosotros, no les voy a decir cuántos años para que no hagan la matemática, pero parece mucho más joven de lo que es. José lidera la unidad de servicios tercerizados para IBM y lidera también la unidad de NovaCoast LATAM. NovaCoast LATAM, como les conté la vez pasada, es una inversión en conjunto entre NovaCoast y CISAP para hacer una organización utilizando las fortalezas de ambas empresas. José tiene varios años de trabajar en CISAP
Ya les cuento cuántos, no, mejor no les cuento, que les cuente él. Y cuenta con una amplia trayectoria en el diseño e implementación de soluciones de seguridad para clientes de IBM, de CISAP en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Es coautor de un libro de ciberseguridad y cumplimiento para IBM, experto en estrategias de identidad y autenticación. José también es asignado como consultor para proyectos especiales en nuestros clientes. Así es que bienvenidos, muchas gracias. Creo que va a ser sumamente interesante y sumamente enriquecedor. Y tenemos a los grandes jugadores del mundo con nosotros para que nos compartan su visión, su mensaje, su experiencia, su conocimiento. Así que, señores panelistas, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Como todas las veces anteriores, vamos a poner un pequeñito de video de qué es CISAP y después volvemos con José y el panel. Muchas gracias. Hasta luego. CISAP, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF-DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte. PMO. SOC. Consultoría. Outsourcing. Capacitaciones. Y Customer Success. Realizamos operaciones en distintos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, nuestros clientes están situados en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países. Nuestro SOC en Guatemala se sitúa en el edificio Forum Zona Viva. Además, contamos con un segundo SOC en la ciudad de Panamá. Actualmente CISAP está certificado como CERT por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, que a través de su software, Engineering Institute, nos ha dado entrada a su red de CERTs. Nuestro personal cuenta con más de 70 certificaciones de SIEM, Malware Reverse Engineering, Penetration Testing, Forensics, Incident Response, entre otras. CISAP, con más de 150 ingenieros trabajando para sus socios comerciales, con más de 1000 certificaciones, alianzas estratégicas con Nova Coast, IBM, Verizon, Contributor de Verizon, en donde CISAP contribuye generando reportes e información local recolectada, alimentando el reporte de este año, poniendo en el mapa la región de Centroamérica y el Caribe, que no habían tenido datos significativos anteriormente. También estamos certificados por FIRST, que es una confederación internacional de equipos confiables de respuesta a incidentes informáticos, que manejan cooperativamente incidentes de seguridad informática y promueven programas de prevención de incidentes. CISAP, Sistemas Aplicativos. Hemos cambiado, sí, hemos cambiado la forma en que se hacen los negocios. Las necesidades de nuestros clientes también son distintas. En nuestras organizaciones han cambiado las prioridades. Nuestros planes estratégicos y presupuestos han sido alterados, han sido cambiados y priorizados. Ha cambiado también la forma y desde dónde trabajamos. Pero hay algo más importante acá. Las amenazas también han evolucionado y son más, son mucho más. La pregunta es, ¿debiera también evolucionar mi estrategia de ciberseguridad? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de SASE. Security Access Service Edge, se pronuncia SASE, es un servicio que es producto de la evolución, de la transformación digital y el inevitable peregrinaje que estamos haciendo todos hacia la nube. Para hablar de este apasionante tema, hemos invitado a 5 grandes de la industria de ciberseguridad, ya lo escucharon hace un momento, sin duda todos hemos visto y escuchado de ellos, entre ellos está Palo Alto Networks, está Cisco, McAfee, Netscope y Forcepoint, sean todos bienvenidos al panel. Y ya para ir entrando en materia, vamos a empezar con los fundamentos, con entender de qué estamos hablando cuando se habla de SASE. Y para eso vamos a empezar con Juan Luna de Netscope. Bienvenido, Juan.
Quisiera iniciar con una pregunta hacia ti, Juan. ¿Pudieras comentarnos cuáles Muchísimas son gracias, los José, por orígenes la de invitación SASE y al y equipo cuáles de son SAP. las funciones de seguridad y red que lo componen? Muchas gracias, José. ¿Me escuchan? Que tengo un poco de retraso. Sí, sí, te escuchamos bien. Por favor, continúa, Juan. José. Sí, te estamos escuchando. Sí, perdón, es que hay un retraso. Bien, muchas gracias por el equipo de este interesante panel, que definitivamente es un concepto muy relevante en nuestros días. Y me voy a permitir, primero, antes que otra cosa, hacer un recuento histórico. Reflexión, cualquiera que esta sea, no solamente en términos de tecnología de protección o conectividad, tiene ciclos generacionales. Unos años, hace ya muchos, Mauricio y yo hemos comentado, muy juntos, servidor, donde hace muchos años, cuando era la época del cómputo personal, el antivirus era el rey en términos de protección. Posteriormente evolucionamos a la era del data center, donde controles tecnológicos tradicionales como los firewalls, los IPS, etcétera, fueron quienes gobernaron la protección del dato que finalmente estaba contenido en un perímetro. Y avanzando hasta nuestros días, donde estamos viviendo la época, la era del cómputo en la nube y de la movilidad. Ante esta dispersión del dato que hoy en día se encuentra en todos lados, en la nube, en forma de SaaS, de IaaS, de PaaS, que está en la laptop de los colaboradores que hoy se encuentran en casa, esos mecanismos tradicionales de protección dejan de tener efectividad al 100% y nos lleva a una nueva época tecnológica que es el mundo, específicamente de lo que estamos hablando, de SASE. SASE, ¿pero qué es SASE? Es un concepto que escuchar desde el año pasado, aproximadamente en septiembre del año pasado. Es un concepto acuñado por la casa consultora Gartner. La tecnológica, dada la transformación digital, replantea de manera natural que se necesita también evolución de los servicios de red conforme la transformación digital nos está llevando. SASE, Secure Access Service Edge, es un marco conceptual, panel, que nos indica que se deben de consolidar el día de hoy en una plataforma en la nube aquellos servicios de forma de cajas, como lo son el firewall, el filtrado de contenido, el sandboxing, etcétera, ¿no? Una cantidad importante de stack de seguridad que apilamos durante muchos años. Puede ser la misma estrategia de protección, dado que el dato está en todos lados y sobre todo el usuario está en todos lados, como nos está pasando hoy en día con que los usuarios. Entonces, SASE nos indica este marco arquitectónico que se debe de migrar a la nube, esas cajas on-premise a la plataforma en forma de microservicios de seguridad integrados en una misma consola de gestión. Entonces, José, eso es SASE, la emergencia de una nueva forma de protegernos y de brindar controles de seguridad y de red misma. No podemos proteger donde quiera que se encuentre el dato y donde quiera que se encuentre el usuario. Muchas gracias, Juan. Me gusta la parte de la movilidad de los usuarios y que también hubo una parte ahí de la experiencia del usuario, la cual pues hay mucho énfasis en las tecnologías nuevas de que la experiencia del usuario no sea dolorosa. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de proveedor del servicio, como lo son ustedes, ¿me podrías explicar, Juan, cuáles son esas características de infraestructura que debería de tener un proveedor de servicios SASE para ser confiable? ¿Cuáles son esos componentes principales y esas características del lado proveedor que debería de evaluar un potencial cliente que quiera usar esta tecnología? Bien, José, muchas gracias.
Mira, las predicciones de Gartner respecto a la adopción de las plataformas SaaS se adelantaron significativamente con el tema de la pandemia, ¿no? Gartner indicaba en sus predicciones que para 2023 y 2024 las compañías habrán adoptado una plataforma tipo SaaS, pero bueno, con la cuestión de la pandemia se está adelantando, ¿no? Las compañías ya están evaluando e inclusive en regiones pues, más maduras que las nuestras ya están adoptando plataformas tipo SaaS. ¿Qué debe de evaluar fundamentalmente una compañía que quiere adoptar o que está evaluando una plataforma tipo SaaS? Hay un tema fundamental que lo mencionaste, ¿no? La experiencia de usuario. Típicamente en el mundo de las cajas, los que hemos estado en seguridad durante ya algún par de décadas, teníamos un trade-off, un intercambio entre mayor seguridad, menor desempeño, dada la limitante de las cajas, que al final son cajas y tienen cuestiones finitas en su cómputo. En el mundo de SASE, no debe ser más una cuestión que nos deba de preocupar. ¿Y cómo podemos brindar una experiencia de usuario donde no haya latencia, donde no haya una pérdida del desempeño? El proveedor tipo SASE o que ofrezca tipo SASE de verdad debe tener fundamentalmente una red propia de data centers más cercanos al punto de la conexión de la organización que se quiere subir a este concepto de SaaS. ¿Eso qué quiere decir? No tener posts virtuales, se tienen que tener data centers reales que hagan cómputo local en cada uno de ellos, que permita esta experiencia de usuario donde sea completamente transparente. Número 2, se debe tener una consola de gestión unificada de los microservicios integrales que convergen en esta misma plataforma. No se debería permitir o ser un real SaaS, una plataforma de compañías que suman productos que no se hablan, que no se integran y que no nacieron en la nube. SASE lo que nos está diciendo es, deberías haber nacido en la nube, debería ser una compañía nativa de nube que entiende la nube, que conoce los lenguajes de la nube, y no es lo mismo haber nacido en la nube, un real SASE player, a integrar marcas o consolas de consolas que vuelven un problema de gestión hacia los usuarios finales que están buscando evolucionar y tener ahorros significativos sobre el costo propiedad de protección. Bien, otro tema fundamental que no deben de perder de vista cuando evalúan una plataforma SaaS, pregunten a su proveedor de SaaS, ¿tienes acuerdos de peering? ¿Tienes acuerdos directos con los principales proveedores de SaaS? ¿Tienes acuerdos con Google, con Microsoft, etcétera? ¿Tienes acuerdos de ruteo, de tránsito, de peering con los principales carriers en cada región en la que estás tú ubicado? No es lo mismo montarte, rentarle espacio a una red pública como Google, Amazon, etcétera, los proveedores de nube pública, y montar ahí tus cajas de seguridad y después decir que eres SaaS, a que tú tengas el control de tu propia red de data centers y tú gobiernes los acuerdos de peering, de ruteo, de tránsito en esta complejidad de lo que es el Internet. Entonces, el resumen es eso. Una plataforma que se precie de ser SaaS debería tener una red propia de data centers, debería tener el acuerdo de ruteo, peering, tránsito con los principales proveedores de software as a service y sobre todo una plataforma unificada, nativa de nube, con una única consola de gestión que permite la intercomunicación de esos servicios de seguridad y de red para una mejor experiencia de usuario y sobre todo un ahorro significativo en el costo total de propiedad. Eso debería ser un player. Interesante, Juan, el tema de que sea una solución nativa de nube para seguridad también nativa en la nube. Y mencionaste acá dos aspectos importantes, ¿verdad? Una es la parte de la red, porque el SASE es un componente de red y con componentes de seguridad también. Es una de las dos para que sea una experiencia de usuario veloz, pero también al mismo tiempo que sea segura. De acuerdo a la experiencia que tú has vivido, ¿cuáles son los principales retos desde el punto de vista de ciberseguridad que están enfrentando las organizaciones que están en esa transición y en ese impasse de sistemas críticos on-premise y pues jalados por la tendencia de la virtualización y la nube? ¿Cuáles son esos principales retos que tú has visto que han afrontado estas organizaciones? Yo te diría que el reto no es un reto fundamentalmente tecnológico, José. Desde nuestra perspectiva, la migración a esquemas tipo SASE, a esquemas céntricos de seguridad desde la nube,
es una transición tecnológicamente hablando muy sencilla, muy transparente. La realidad es que una de las ventajas de adoptar un programa tipo SaaS es eso. No tienes el típico gasto de las cajas, el raqueo, la energía eléctrica, el mantenimiento preventivo, correctivo, etcétera. Todo lo que hemos... La realidad es que en nuestra región el principal reto es una cuestión de romper el status quo, de romper esa área de confort que en Latinoamérica nos cuesta un poco más de trabajo abrirnos a nuevos paradigmas, ¿no? A nuevas formas de hacer las cosas. En el caso de ciberseguridad, yo te diría que los clientes que se han animado a migrar de plataformas on-premise a plataformas céntricas desde la nube basadas en el concepto de SASE, he quedado con un gran sabor de boca respecto a la agilidad de la implementación, la facilidad de gestión cuando tienes un proveedor como Netskope, que es un player real de SASE, que es un player nativo de SASE, donde la experiencia de usuario y los ahorros son significativos. Yo te diría que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Netskope, es una cuestión más de que esta adopción que hablaba Gartner para el 24 y 23, la hagamos ahora. El momento es hoy. El momento es hoy respecto a iniciar, si bien es cierto que no necesariamente tenemos los presupuestos o los proyectos, pero definitivamente en nuestra región latinoamericana, Centroamérica, México, debemos empezar ya esta evaluación e identificación de cómo SASE, como una plataforma nativa de la nube, nos puede apoyar y acompañar en esa transformación digital. Excelente, Juan, excelentes puntos. Y mencionaste algo bien importante y fue cuando dijiste como región, porque aunque nosotros decimos Latinoamérica, sabemos que pues, hay países que son bastante grandes, que representan una buena porción de la región y que no son comparables con el resto de nosotros, como estamos aquí en Centroamérica, Panamá y Dominicana. Muchas gracias por la intervención, Juan. Ahora vamos a pasar con José Antonio de Palo Alto Networks. Bienvenido, José. Quisiera comenzar. Gracias. Quisiera comentar de arquitectura de confianza cero. Este es un término también que ha venido sonando, ha existido de un poco tiempo atrás, antes que SASE, pero está muy de la mano, está relacionado. Incluso hay algunas personas que dicen, ¿qué hago? ¿Hago Zero Trust o hago SASE? ¿Podrías tú explicarnos, José, por favor, acerca de Zero Trust, Network Architecture y cómo este se relaciona con SASE? Claro que sí, José. Primero que nada, es un placer de estar con ustedes en el día de hoy y un honor de estar con este panel tan apreciado. En cuanto a Zero Trust, lo primero que tengo que decir es que no es un producto, no es una solución, no es algo que ustedes agarran y compran, sino más que bien es una idea, es un modo de implementación, es una guía para poder diseñar una arquitectura de ciberseguridad efectiva. Y todo empieza de manera de cómo podemos nosotros como fabricantes poder de manera mitigar el riesgo o eliminar lo más que podamos. Inclusive, todos nosotros que estamos aquí en esta industria, yo llevo aproximadamente 4 años en la industria, 25 ya, hemos tratado desde el principio poder eliminar los riesgos a un 100%, pero es imposible. Entonces, la idea de aquí, la utilización de esta filosofía o de esta guía que tenemos que utilizar para Zero Trust, es precisamente eso, de cómo podemos entonces construir una confianza para poder de alguna manera reducir los riesgos y reducir el costo del cliente. Ahora, la pregunta sería, ¿en dónde podemos confiar? ¿Confiamos en el usuario? ¿Confiamos en el endpoint, digamos, en el dispositivo en sí? ¿Confiamos en los workloads que se envía hacia la nube? ¿Confiamos en las aplicaciones que se están utilizando? ¿O podemos confiar inclusive en el contenido, en la data? Entonces, esta filosofía o esta arquitectura de Zero Trust tiene que ver con la validación prácticamente de cada uno de esos segmentos de comunicación que existe cuando un usuario quiere de alguna manera aprender un sistema y comunicarse de repente con una aplicación SaaS o simplemente quiere comunicarse con una aplicación en el data center. Entonces, cuando hablamos de SASE y cómo SASE juega un papel dentro de lo que es esa filosofía de Zero Trust, juega dentro de un componente que se llama CTNA, que quiere decir
Zero Trust Network Access. Y en realidad, como estaba mencionando Juan, SASE no es más que simplemente el firewall en la nube o firewall en combinación con SD-WAN. Entonces, si yo como persona me quiero comunicar a una SASE en la nube, por ejemplo, o quiero comunicarme, como estoy ahorita, a una aplicación en el data center, yo lo que tendría que hacer es enviar o redireccionar ese tráfico a ese firewall en la nube para que de alguna manera pueda validar e inspeccionar esa información lo más que pueda, de tal manera de protegernos contra cualquier tipo de ataque cibernético. Entonces, el SASE juega con un componente, como dije al principio, de Zero Trust, sin embargo, no lo es todo. Porque también otro componente dentro de esa filosofía de Zero Trust tiene que ver con el endpoint, cómo aseguramos el endpoint. Y el otro componente, cómo aseguramos la nube. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes utilizan la nube como una estrategia de go-to-market bastante rápido. Si hace código, se programa las aplicaciones a nivel local en esa nube y cómo podemos confiar inclusive ese código que están haciendo compiling, lo que están revisando o están poniendo en producción. Entonces, como te estaba mencionando, cada paso de ese proceso, desde el usuario comunicándose a una aplicación hacia la nube o inclusive un desarrollador o un programador haciendo un código que va a instalar en la nube, todo eso necesita una validación de confianza, una validación de que si existe algún tipo de ataque o algún tipo de problemas, antes o después de hacer una acción. Y allí es donde juega el papel muy importante esta arquitectura de Zero Trust. Y como le estaba mencionando, SASE es solamente el componente que tiene que ver con el firewall para poder hacer una inspección completa de ese tráfico a medida que vaya pasando por red. Sin embargo, no es lo único. Ya tienes que contar con la verificación de tu endpoint y con la verificación de otras arquitecturas o infraestructuras dentro de la nube, como serverless, como lo que pueden ocurrir a nivel dentro de la nube y la comunicación que puedan existir entre ellos. Excelente, gracias José, muy, muy interesante. Puedo deducir y puedo resumir esto de que la parte de Zero Trust, todos vamos hacia ahí. Todas nuestras iniciativas y muchos de los proyectos nuevos vamos hacia ese modelo, a esa arquitectura y lo que tenemos que hacer es tal vez entenderlo un poco más y cómo relacionarlo con SASE. Ahora, seguimos hablando de SASE. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los clientes que están evaluando la parte de SASE cuando te dicen, mira, yo no soy 100% nativo de la nube, mis servicios aún están acá y tengo una parte de arriba? ¿Cómo se adapta SASE a una infraestructura híbrida de un cliente de este tipo, José? Lo podemos hacer de diferentes maneras. Hoy en día muchos clientes inclusive todavía están operando con su data center y sus firewalls, digamos, en el perímetro o a nivel del data center, el perímetro a nivel de sucursales o de oficinas remotas y dentro de los data centers. Sin embargo, SASE responde a unos usos muy importantes. Los de usos somos los que estamos viviendo precisamente hoy en día, que tienen ellos usuarios que están trabajando remotamente. Antes de la cuarentena eran los usuarios que pasaban viajando por todas partes del mundo, que vivían desde los hoteles, que de repente trabajaban de cualquier parte, inclusive de sus casas. Obviamente hoy estamos viendo una demanda de hasta más de 1000% de aquellos empleados que están ahora trabajando de sus casas. Y el otro caso de uso que responde a SASE tiene que ver con el soporte que se le da a las oficinas remotas. Aquellas oficinas en donde de verdad uno no quiere pasar el tiempo de enviar un firewall o un appliance para que pueda proteger el tráfico que esté entrando a esas oficinas. O inclusive te ahorras el mantenimiento, te ahorras el tiempo que tienes que preocuparte para mantener el appliance, para poder instalarlo. Necesitas tener una persona que se encargue de todo eso, un personal que se encargue de toda esa infraestructura en esas oficinas remotas. Entonces, el SASE te da el beneficio de, primero que nada, no importa dónde yo esté, yo me puedo comunicar directamente a esa nube. Si tuviera un paraguas yo personal, un umbrella personal, en donde yo digo, ok, no importa si estoy de mi casa, si estoy trabajando de un Starbucks, si estoy trabajando de un hotel, yo siempre me voy a comunicar de una manera eficaz, eficiente, y el performance, que es lo principal, va a funcionar de una manera muy ágil y entonces me puedo comunicar de una manera segura.
Entonces, los clientes hoy en día no necesariamente tienen que migrar directamente a SASE, lo pueden hacer en fases, pero sí aquellos clientes que ya tienen los empleados trabajando desde sus casas o aquellos clientes que tienen oficinas remotas, definitivamente SASE va a ser una mejora para ellos, no solamente a nivel de costo, pero de mantenimiento y del hecho de que, y de performance, porque ahora no tienen que hacer un backhauling del tráfico desde esas sucursales remotas hasta el data center para después salir al internet, sino que pueden ir directamente a la nube y de ahí salen al internet. Entonces, pueden vivir hoy en día con ese esquema híbrido. Si lo requieren de esa manera, no tienen que convertir toda su infraestructura para SASE. Sin embargo, como te estoy mencionando, para esos casos de uso en particulares que tienen que ver con usuarios remotos y network remoto, ahí sí vale la pena actuar sobre eso. Gracias, José. Ahí mencionaste un caso de uso, oficinas remotas, y mencionaste también el usuario remoto, que tiene mucho que ver con esta conversación. ¿Qué otros escenarios, José, podríamos mencionar o casos de uso que un cliente pudiera estar necesitando, que pudiera estar considerando para también pensar en SASE? ¿Qué otros usos podríamos darle a SASE? Yo creo que uno de los más importantes también es la escalabilidad. Que generalmente las personas cuando trabajan remotamente o la tecnología tradicional, VPNs, implementando VPNs, y todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí en el panel, puede implementar una tecnología de VPN, y hemos visto, y la experiencia ha sido de que eventualmente vas a conseguir problemas de performance a veces, dependiendo de la cantidad de personas que tienen que enviar ese tráfico a ese firewall, a esa terminación de firewall. Sin embargo, con SASE, una de las características principales es que, por ejemplo, en el caso de Palo Alto Networks, utilizamos el network directamente de Google, por ejemplo, de la nube de Google. Entonces, eso hace que la red, no solamente el first mile, lo que llaman como la primera milla, pero una vez ya estando dentro de esa nube y que te quieras comunicar, lo hacen de manera eficiente y lo hacen de manera muy rápida, de tal manera que el cliente nunca va a tener un problema de latencia, un problema de performance al comunicarse no solamente al internet, pero también a comunicarse con el data que se encuentra en su ciudad o que se encuentra en otra localidad. José, muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a pasar ahorita con Rolando Pichardo. Más tarde vamos a volver con algunas preguntas también. Rolando McAfee, bienvenido. ¿Por qué SASE, hola, por qué SASE puede ser un habilitador para las organizaciones que están en planes de adopción de servicios en la nube? Están haciendo su plan estratégico y dicen, bueno, SASE me facilita ese viaje. ¿Por qué? Por supuesto. Bueno, de antemano, gracias por el espacio y la invitación a este panel. Es un gusto compartirlo con el resto de compañeros que están acá. Básicamente, digamos, desde el proceso de lo que es adopción de nube, es importante que cada organización pues evalúe puntualmente sobre, digamos, cuáles son los riesgos de adoptarse a estas nubes, qué capacidades puede brindar esa nube, y a partir de eso, cómo pues la organización adoptaría la nube como tal. ¿En qué apoyaría SASE bajo ese escenario específicamente? Pues primero, es importante empezar a tener toda la visibilidad de todas las nubes que estaría consumiendo la organización, y a partir de eso, pues entonces empezar a controlar también cuáles son esas nubes que la organización estaría sancionando o bien no sancionando. Todo eso pues a partir de que la organización pueda hacer una mejor selección de los servicios de nube que va a contratar. Ahora bien, al adoptar un modelo de SASE, básicamente SASE, pues, digamos, reúne varias capacidades, funcionalidades bajo su framework como tal, y a partir de esas funcionalidades, las organizaciones empiezan, digamos, a agregar ese componente de seguridad que debe de ser inherente desde el punto de vista de transformación digital y, por supuesto, de lo que es adopción de nube. De tal forma de que, a partir de esos puntos, la organización ya empieza a adoptarlas, digamos, de una manera más confiable o segura, ¿no? Y básicamente eso es lo que apoyaría, digamos, SASE desde el punto de vista de la adopción de servicios de nube como tal.
Excelente, Rolando. Sí, aquí tal vez lo más importante es de que hay muchas preocupaciones precisamente desde el punto de vista de seguridad, del control y la visibilidad que se puede llegar a perder cuando pasamos esos elementos a la nube. Pero si tenemos una estrategia que está en planificación, sería entonces buen momento para también incluir SASE dentro del alcance, podría ser. Aquí hemos hablado mucho de UX, de User Experience, de la experiencia del usuario. ¿Cómo se visualiza para ellos? ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Qué cambio debería de sentir yo como usuario, con mi laptop? ¿Qué debería de ser? ¿Cómo es la experiencia? Cuéntanos un poco, Rolando. Por supuesto. En primera instancia, un concepto que lleva el framework y beneficio, claro está, es, digamos, entregar una mejor experiencia al usuario. Digamos que este framework permitiría, en este caso, pues, digamos, combinar varias capacidades. Primero, todo el tema de disponibilidad de los servicios, es decir, que desde donde se encuentre el usuario, desde cualquier dispositivo, desde cualquier localidad, el usuario pueda acceder a estos servicios de una manera más rápida y más eficiente. Ciertamente, el evitar saltos, el tener varios puntos de presencia, digamos, como parte del servicio y los propios data centers del servicio específicamente, aceleraría digamos, esa experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque pues estoy entregando el servicio, digamos, de una forma mucho más rápida. De igual manera, para lo que es la experiencia del usuario, veámoslo desde dos puntos de vista. Primero, está el control o las políticas de seguridad que voy a establecer. Esas políticas deben de ser consistentes, indistinto de cuál es el usuario, dónde se encuentra el usuario, cuáles son esas nubes y, por supuesto, desde cuál dispositivo estaría accediendo ese usuario específicamente. Entonces, es importante mantener una consistencia de las políticas de amenaza, políticas de protección de datos, por mencionar algunos casos. Pero también está la experiencia de acción, desde el punto de vista de la gestión de las soluciones. Ciertamente, el hecho de entregar SaaS en un modelo, digamos, as a service, claro está, elimina digamos, esa carga operativa que puede tenerse a partir del mantenimiento de distintas soluciones de seguridad dentro de la organización. Pero asimismo, el hecho de integrar cada una de esas capacidades dentro de una única consola y tener toda esa gestión de manera unificada también facilitaría y mejoraría la experiencia dentro de lo que es la gestión de seguridad de la organización. Y con eso, por supuesto, reduciendo también la carga operativa que puede tener el equipo de seguridad frente a lo que es la gestión de seguridad como tal. Excelente punto ese, Rolando, el punto del esfuerzo en la gestión interna de la plataforma. Ese usuario también se ve beneficiado. Ahora, cuando estamos hablando de SASE, hablamos de dos entregas principales. Una es la velocidad, o sea, componentes de red que utiliza SASE, y el otro es el punto de vista de seguridad. ¿Qué hacen ustedes, McAfee, o por qué es tan importante mantener un balance y no que una solución SASE vaya a ser muy orientada al tráfico y que no va a ser muy orientada a puramente seguridad? ¿Cómo mantener ese balance, Rolando? Cuéntanos. Sí, aquí es que mantener el balance es pues aprovecharlo mejor y tener la convergencia de cada uno de esos puntos. Por ejemplo, si vemos desde el punto de vista de velocidad o puntualmente red, es importante que la arquitectura de SASE, y de hecho lo mencionaron parte de mis compañeros anteriormente, que esa arquitectura tenga, pudiéramos decir, varios puntos de presencia, varios data centers, y que sean sus propios data centers en miras a entregar el servicio de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Eso con el propósito de que, de nuevo, a partir de donde se encuentra el usuario, ese tráfico pueda ser enrutado de la forma correcta y que asimismo esa, digamos, agilidad que se requiere, sobre todo, digamos, dada la transformación digital, dada también pues, los usuarios trabajando de manera remota, se pueda entregar de una forma más rápida y eficiente. Entonces, eso desde el punto de vista de red, ¿no? Y de las capacidades de velocidad específicamente. Y a partir de eso, SASE pudiese combinar, digamos, distintos mecanismos. Por un lado está quizá calidad de servicio, por otro lado está, digamos, el traffic peering, por otro lado está también los
puntos de presencia a través de data centers, digamos, entre cada uno de esos puntos, y McAfee ciertamente cubre con esas capacidades. Por otro lado está el punto de vista de seguridad. Ahora, cuando hablamos de seguridad, dependientemente del offering de cada fabricante, se agregan ciertas funcionalidades. Está acá, está todo lo que es gateway, está DLP, entre otras. Los controles de seguridad sí son importantes, y si lo vemos desde el punto de vista de ese tráfico, de ese panel o de ese tubo consumiéndose cada servicio, pues entonces aquí estaríamos bien juntos. Claramente controlar ese tráfico web que se está generando en los usuarios, tanto dentro como fuera de la organización, y a partir de eso, pues entonces empezar a hacer los controles de los distintos servicios que voy a consumir como usuario específicamente. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista de la velocidad y la red específicamente, es importante contar con esas capacidades que vimos anteriormente, pero también establecer los controles para poder tener inclusive una estrategia de Zero Trust, como mencionamos anteriormente. Aquí es clave también, de hecho seguramente hemos escuchado un framework que define Gartner, que se llama Carta, en donde se define cuáles son las capacidades de adoptar, y dentro de esas está por supuesto Zero Trust, para poder hacer de manera dinámica el riesgo de controlar la seguridad con áreas que pueda brindar ese framework de SaaS específicamente. Claro está, dependiendo de cada factor. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a regresar más adelante con algunas preguntas también para ti, McAfee. Alejandro, Forcepoint, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, José. No te escuchamos. Un gusto. Ahí está. Estamos, Hola, se ha hablado okay. de PO. Hola, hola. Se ha hablado de puntos de presencia y de redes específicas para SASE. Estamos nosotros acá en Centroamérica, Panamá, República Dominicana. ¿Esta ubicación geográfica representa ventajas o desventajas para que un cliente pueda considerar un modelo SASE? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas, un gusto siempre compartir con ustedes. Lo que es el tema geográfico es muy relativo, no diría que es una desventaja o una gran ventaja o una estar en Centroamérica. Hoy los canales de comunicación con los centros de manejo de datos, como pueden ser los cables subacuáticos, y nos acercan y estamos mucho más cerca de todo. El gran reto que yo veo para SASE es el entregar el contenido en formato local y geográficamente aceptable y adaptado a lo que los usuarios necesitan consumir en algunos casos, ¿sí? Por eso el reto grande, tener puntos de presencia en diferentes data centers, si bien apoyándose en tecnologías o en data centers de terceros, me parece un muy buen punto y da mucho valor a esta solución de SASE, que tendría que no discriminar por algún tema geográfico, sino que debería dar acceso a quien sea en el momento que lo necesite, como todos los servicios que hoy se están dando a nivel global, no solamente a nivel de seguridad y conectividad, sino a nivel de aplicaciones. El servicio debe estar en condiciones, el servicio de SASE debe estar en condiciones de servir geográficamente de la misma forma a todo el mundo, y el punto clave es mantenerla, como lo han mencionado muchos de los compañeros, seguridad sin importar de dónde estén accediendo esos usuarios o a las aplicaciones haciendo uso. Hoy ese tipo de usuarios remotos lo vemos prácticamente diario, nosotros somos uno de ellos, y también hay oficinas que tendrán las compañías que deben conectarse a esas aplicaciones y datos que se necesitan para hacer su vida. Y el tener o el estar en zona geográfica o en otra no debería representar una de nadie. Al contrario, debería ser beneficioso
el tener una solución global que se pueda acceder de donde uno esté geográficamente ubicado. Excelente. No sé si me escuchaste Alejandro, bien, José. quisiera hablar un... Veo que está como Sí, saltando. sí. Sí. Hay un poquito ahí de quiebre, pero sí se entendió el mensaje, Alejandro. Sí, Sí. estamos bien ahí. Sí. Okay, Hay un poquito ahí, pero está bien. Sí, vamos a hablar algo un poquito más técnico, pero no mucho, solo un poquito más, es la inspección del tráfico. Esto en las organizaciones es algo que suele ser pesado, suele ser algo que muy pocas empresas lo hacen, pero es una buena práctica desde el punto de vista de visibilidad. Pero en el modelo SASI es como una condición de que el tráfico debe ser inspeccionado. ¿Por qué esa importancia, Alejandro? Pues mira, no sé la importancia que le darán los demás jugadores de SASI, pero para nosotros es muy importante y te explico el porqué. Pero antes un poquito de preámbulo. Lo que hablábamos, las personas hoy trabajan desde diferentes lugares fuera de lo que son espacios de trabajo tradicionales, perdón, ¿sí? Y están intercambiando y consumiendo no solamente aplicaciones, sino también datos que son comerciales o datos críticos de la compañía, y esos se mueven rápidamente hacia la nube. Cuando uno habla de movimiento de datos hacia la nube, ¿sí? O intercambio de datos con la nube, hoy nos damos cuenta que prácticamente todo el tráfico es por SSL o HTTPS, como quieran llamarlo, ¿sí? Eso, si bien las compañías en el modelo on-premise en muchos casos no lo adoptaban, era porque tal vez evitar performance el hacer la desencripción. Pero con este modelo nosotros consideramos, y con la adopción de lo que es la transformación digital, hoy prácticamente todo el tráfico que se está consumiendo en Internet o en aplicaciones, prácticamente todo es SSL. Si bien es un canal que busca mantener, o una forma de comunicación que busca mantener encriptada la data que se está intercambiando, eso es lo que produce, si bien es una forma segura de intercambiar datos, también es una forma de visibilidad de los datos que están fluyendo hacia las diferentes aplicaciones o hacia Internet. ¿Sí? Eso deberíamos estar dando qué tipo va dentro de ese tráfico para que no haya data crítica o data confidencial o algún tipo que no debería estar siendo compartido con alguien en la nube o que esté siendo almacenado alguna aplicación que no es lo suficiente confiable, ¿sí? Y el uso de este tipo de aplicaciones, este tipo de comunicaciones, en los últimos tiempos, con la pandemia, con el trabajo remoto, ¿no? Se ha multiplicado en forma exponencial. ¿Sí? Un poquito más allá de eso, nosotros consideramos que estos controles son muy útiles para identificar esa data, pero también sabemos que hay que ir un poco más allá. Nuestra nueva generación de seguridad de datos también debería tener la posibilidad de utilizar el análisis comportamental. O sea, si bien yo abro el paquete y miro qué es lo que está pasando, también tengo que identificar, ya sea en el endpoint o en la solución SASI, como que no sé, la confianza cero está en el firewall, sino que también va hacia lo que es la parte del endpoint. Y también este tipo de análisis comportamental, ¿sí? Y de esa manera poder identificar la intención que tiene el usuario, ¿sí? En ese intentar o no el robar y filtrar data, ¿sí? Y de esa manera evaluar la acción y generar un nivel de riesgo que permita que la solución SASI tome, en algunos casos, automáticamente las acciones respecto al nivel de riesgo que tiene el usuario en ese momento. ¿Sí? Lo que llamamos nosotros un sistema SASI centrado en el ser humano, que ayuda con esa serie de precauciones que cada vez necesitamos, o con los modelos viejos estábamos bloqueando el acceso a todo, o permitiendo el acceso a todo, o solicitando autenticación, ¿sí? Y eso también
impactaba en lo que es la experiencia del usuario final. Este enfoque de seguridad que planteamos nosotros al riesgo permite que las organizaciones brinden una mayor protección, reduciendo al mismo tiempo la fricción que hay con los usuarios finales para que estos estén seguros y productivos y tranquilos en algún caso. Alejandro, muchas gracias. Un punto importante ahí fue... No podemos... Perdón, disculpa. Hay un poco de delay, sí. No hay problema. Hay un punto importante ahí y era respecto a los datos. Un componente bien importante y fundamental en SASE es la prevención de fuga de información y para eso se necesita hacer la inspección del tráfico. Ahora quisiera hablar un poco sobre qué tan real es y cómo va a ser la conexión entre oficinas remotas y oficinas centrales. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo va a funcionar la adopción de ese modelo? ¿Va a ser una razón principal de considerar un modelo SASE aquí en la región? Mira, yo creo que quien empiece a mirar un modelo SASE, más allá de estar pensando en conectar oficinas remotas con oficinas centrales, lo que está buscando, porque hoy prácticamente cambia esa necesidad, es tratar de mejorar la forma en que se están conectando los usuarios a los datos. Sí, los datos son útiles cuando los usuarios los acceden para poder generar negocios. Entonces, quien busque un modelo SASE hoy, creo que está buscando más el conectar al usuario con el que conectar una sucursal con una sede remota, una sede remota con la sede central. El compromiso aquí es ayudarlos a que descubran esas formas más ágiles de comenzar a implementar algunas de las numerosas ventajas que tiene este modelo, ¿sí? Para poder aportar no solamente y quitar todo ese bagaje que tenemos de perímetro. También consideramos que hoy en día el hardware prácticamente está con los días contados, ¿sí? Este modelo, entonces, lo que el tomador de decisión que está buscando un modelo SASE hoy busca, y que busca en el modelo SASE, busca la arquitectura convergente de redes y seguridad, que trae toda esta gama de capacidades que son útiles para proteger a los usuarios desde donde estén, ¿sí? Si bien poder conectar a una sucursal remota con una sucursal o con la sede central, lo vamos a poder hacer a través de un canal nomás de internet, a través de SD-WAN, creo que el punto aquí es ubicar al usuario, sea en la casa, sea en la calle, sea en la oficina, o sea en cualquier ubicación o en la carretera misma, para poder acercarle los datos que necesita de manera mucho más ágil y mucho más rápida. El modelo está concebido alrededor de esto, ¿sí? El uso de servicios unificados, nativos en la nube, que hacen más fácil y menos costoso para las empresas tener seguridad confiable y sin problemas, esté donde esté el usuario, estén donde estén los datos. Si bien esto no es un producto, sí trae soluciones dentro de todo el modelo que habilitan esa conectividad eficiente, confiable y que agiliza el acceso a las aplicaciones. Dentro de lo que es un producto SASE, una oferta SASE, vas a encontrar que hay conectividad para datos, seguridad para acceso a la nube, seguridad en el consumo de contenido web y también todo lo que tiene que ver con protección de amenazas que pueden estar latentes dentro de aplicaciones en nube o en la misma internet. ¿Sí? El gran valor agregado de este modelo es la convergencia de la conectividad, la seguridad como un todo y que el usuario pueda consumir sus datos y que la conectividad esté asegurada, no importa desde dónde se esté conectando el usuario, más allá de que sea una oficina remota o una oficina central o esté en la calle o en su casa. Excelente, excelente. Y mencionaste un término importante y es con el término que quisiera darle la bienvenida a Cisco, que tenemos a Oscar y a Freddy. Oscar y Freddy, bienvenidos. El término de SD-WAN, lo mismo, recordemos que un enterprise en Estados Unidos que puede llegar a necesitar algo de esto no es lo mismo que un enterprise acá. ¿Cómo ha sido la experiencia de Cisco sobre la adopción de SD-WAN y que nos dieran una muy breve explicación para poner en contexto antes de ir
a compartir su experiencia. ¿Nos podrían explicar en breve qué es SD-WAN y cómo ha sido la adopción de ese? Y también por qué es una funcionalidad clave de SASE. Freddy, ¿te podrías quitar el mute? Ahora sí me deben estar escuchando. Vuelve a empezar, sí, por favor. Pues voy a tomar esta primera pregunta porque es, si se quiere, la columna vertebral sobre la cual se basan muchas de estas nuevas iniciativas que vamos a empezar a mirar en el próximo tiempo. Entonces, en la primera línea, el tema de SD-WAN no es más que aprovechándonos de esa capacidad de Internet que se ha desplegado alrededor del mundo, ¿ok? Tratar de que ahora los servicios se accedan utilizando ese medio, ¿ok? Tú tocaste un punto muy importante allí, José, que es que no todos los países están en el mismo nivel de madurez y solo basta con mirar la carta de acceso al Internet en la región para darnos cuenta quiénes estamos más cerca o más lejos de esos modelos, ¿ok? Y eso es súper importante porque al final del día eso va a ser el determinante para que una organización madura pueda tomar una decisión en función de tener acceso a una estrategia de SD-WAN. ¿Okay? En líneas generales, SD-WAN no es más que tratar de, con el transporte sobre la Internet, de conectar a los usuarios con los datos. Y de hecho, escuchando las participaciones muy acertadas de mis compañeros, puedo rescatar ciertas cosas. Por ejemplo, el endpoint sigue teniendo una preponderancia importante en todo este esquema, ¿ok? Lo tenemos que llevar a ese endpoint, a ese usuario final a través de ese endpoint, a que consuma una data, ¿ok? Pero para que ese usuario consuma la data, el lugar donde el comportamiento de ese usuario va a tomar eso es fundamentalmente la red. Entonces, es decir, que el efecto de lo que definía el compañero Martí hace un ratito de la parte de encriptación, que se conoce como la oscuridad de la red, va a tener un impacto positivo en el sentido de que ahora hay cierto nivel de seguridad por la naturaleza de SD-WAN que va a crear algún tipo de encripción sobre ese transporte, pero genera un siguiente nivel de complejidad, que es que ahora todos esos datos están oscurecidos y necesitas nuevas estrategias para poder de alguna manera evaluar qué está pasando allá adentro. Es decir, soluciones que están basadas en analítica de firmas van a tener más retos que las soluciones que están basadas en analítica de comportamiento, y vamos a ver mucho más en ese sentido. Entonces, una vez que esa data se coloca en esa envoltura para ser transportada sobre la red de Internet, va a llegar a alguno de estos grandes proveedores de nubes públicas que tienen, de alguna forma, la ventaja de la economía de escala, que lo hace atractivo en primera instancia para muchos de estos pequeños y medianos comerciantes de toda nuestra región para colocar cargas de trabajo allí. Pero la realidad nos ha dicho también que en la utopía de un cliente puro en la nube pública tampoco es tan real como se pensó en algún momento. ¿Por qué? Porque hay cargas de trabajo que van a ser susceptibles a estar y a permanecer dentro de las organizaciones de nuestros clientes. Y eso es importante evaluarlo en consecuencia. Entonces, si yo evalúo SD-WAN, yo tengo que evaluar SD-WAN de la perspectiva de que yo técnicamente les puedo ofrecer a mis clientes esa capacidad, pero también tengo que escuchar el resultado que ellos están en términos y colocar todos mis esfuerzos en atender un resultado breve para cerrar esta parte es fundamentalmente, si mi cliente quiere utilizar la identidad para establecer una presencia en Internet con SD-WAN y consumir unos datos, nosotros podemos ayudarles en ese sentido, pero lo más importante es que los mecanismos tienen que adaptarse a la realidad híbrida. Van a haber dos mundos, nubes públicas, nubes privadas, y tenemos que vincular ambos escenarios. ¿Okay? Gracias por esa pregunta, José. Excelente. Muchas gracias a ti, Freddy. Muy buenos puntos. Mencionaste algo ahí importante del usuario, y ahorita hemos visto un repunte de temas de necesidad de administración de la identidad. Y vemos que la identidad es una parte central de SASE. ¿Por qué
¿por qué la identidad es tan importante en SASE? ¿Podrías contarnos, por favor, un poco? Pues la identidad hace una gran parte en el tema de SASE, pero me gustaría que Oscar le diera más en el detalle de eso, porque esto es un punto importante. Oscar, yo creo que tú puedes darle a José esa respuesta. Adelante, Oscar, por favor. Sí, muchas gracias por tenerme por acá. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Como bien mencionabas, José, y es esencial, es primordial tomar en cuenta el factor de la identidad desde diferentes perspectivas. Al final, el usuario es una de las tantas identidades que podemos tener en los elementos de una sucursal o un ambiente remoto. Tenemos que tomar en consideración que bajo un esquema de SASE en donde tenemos una descentralización de los diferentes accesos a los recursos y de cómo estos recursos se consumen, tenemos que ejercer protección independientemente de cómo se está conectando el usuario, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones. Tenemos que añadir diferentes elementos que permitan garantizar la seguridad de esas verificaciones de identidad bajo, por ejemplo, el esquema de cero confianza que se mencionaba también previamente. Y de ahí, ejercer políticas que sigan a la identidad, que sean extensivas, que permitan garantizar la extensibilidad de la política que inicialmente se tenía de forma centralizada, pero esta vez que esa extensibilidad no solo se encuentre en las oficinas centrales, sino que también vamos a lo que son esas oficinas remotas y los ambientes de nube pública. Y algo súper importante también a tomar en consideración es que la identidad es un todo en el cual también tenemos que dividir ese todo en diferentes segmentos que requieren de un control distinto, y ese segmento precisamente hace referencia a cómo nosotros ejercemos de microsegmentación o macrosegmentación de las mismas cargas de trabajo de los mismos usuarios, independientemente de cómo ellos están ejerciendo sus accesos y de cómo los recursos se van diferenciando y cómo se diversan para lo que son el acceso a los recursos. Ahora bien, la identidad la vamos a tomar siempre como primordial, vamos a tratar de tomar como el punto de control primario que existe en este tipo de esquema de SASE, y precisamente los diferentes controles que vamos a estar ejerciendo alrededor de estos elementos, ya sea directamente en el ambiente nube o desde el momento en que el usuario ejerce la conexión inicial. Vamos a estar enfocándolos en la identidad como el punto de verificación inicial y siempre como el punto de seguimiento que posteriormente va a ser el consumo de los recursos. Y como mencionaba, el consumo de los recursos se tiene que garantizar y siempre de una forma segura, en donde el usuario accesa aquello que debe de accesar y que realmente quiere accesar de una forma segura y confiable. Excelente. Muchas gracias, Oscar. Es bien interesante. Solo el tema aquí hemos mencionado varios elementos dentro de SASE que tal vez necesitan un poco más de profundidad, como el tema de la identidad, como el tema de Zero Trust, como el tema de SD-WAN, pero es así de grande SASE, ¿verdad? Para que lo vayamos considerando. Y pensando en todos esos componentes, ¿qué pasa? Digamos, volviendo al punto de que SASE es una integración de múltiples tecnologías, ¿es posible que un cliente pues empiece con una pequeña parte y vaya creciendo? ¿Cómo funcionaría, Oscar o Freddy? ¿Cuál sería la mejor estrategia para ir de manera granular, en una buena estrategia, ir de manera progresiva creciendo con el cliente? Muy bien, en ese caso, bien como lo mencionas, es importante tomar en consideración la situación actual del cliente, porque inclusive puede que algunos de los elementos que componen la arquitectura de SASE ya él hoy los esté trabajando, ya él los tenga en su ambiente, y que sea más sencillo la adopción de diferentes recursos o diferentes soluciones adicionales para poder ir creando esa arquitectura de SASE, pero esa arquitectura tiene que ir definida con respecto a las prioridades que el cliente tenga a nivel de negocio y pues, por supuesto a nivel de las capacidades que él tenga y aquello que él considere primordial. Si bien para algunos clientes pueda que sea más importante lo que es la adopción de un servicio de nube pública, puede ser que sea más necesario, más primordial el tener que diferenciar sus salidas a Internet de una forma directa para consumir unos potenciales servicios de nube pública que no necesariamente son del tipo de infraestructura como servicio, por ejemplo, o del tipo de software como servicio, porque hay servicios diferenciados de nube pública que se deben de consumir. Y ahí es importante que el cliente construya una estrategia, que él identifique los puntos o los milestones que él ya ha recorrido y a partir de ahí determine cuál es el siguiente paso. Definitivamente se puede ir abarcando las soluciones de SASE de una forma progresiva, de una forma
faseada, como bien lo mencionabas en algún momento durante esta sesión, y que a partir de esa creación de ese plan de adopción o esa creación de ese plan de adquisición, él pueda definir cómo va avanzando y si realmente se van cumpliendo sus expectativas, y que también él pueda determinar cuál es la maniobra siguiente que él pretende tomar de adopción y de adquisición que pues vaya haciéndole cumplir sus objetivos de negocio al corto plazo, y cómo se visualiza también a largo plazo para poder determinar realmente el cumplimiento de esos objetivos. Excelente intervención, Oscar. Es bien importante esto porque pues es muy amplio, SASE, y debemos considerar que ya van a haber clientes que pues van a ir adaptando esto de manera progresiva. Y es un tema muy amplio, una hora queda muy corto, pero vamos a ir ya cerrando con una pregunta para todos, que me parece que es bien importante. Como organización, y yo le voy a ir diciendo a cada uno para que vayamos en orden. Como organización, ¿cuál es el momento para pensar en SASE? Y quisiera empezar con Juan, por favor. Muchas gracias, José. Excelente evento, excelente panel. Bien, el momento es hoy. Definitivamente estamos justamente en esta transición tecnológica del mundo del data center, de las aplicaciones legadas, de los sistemas de gestión legadas, al mundo de la nube, al mundo de la movilidad, de la transformación digital. Las organizaciones no se pueden quedar atrás. Las estrategias de protección del dato, de la privacidad, conforme como avanzan sus negocios. El negocio está avanzando, el negocio se está fortaleciendo, adoptando nuevas tecnologías, y la seguridad no puede quedar atrás. Entonces, definitivamente el momento es hoy. Como lo mencioné en mi participación inicial, muchas organizaciones están ya evaluando la adopción de plataformas conceptuales tipo SASE. Algunas ya lo han adoptado. Lo mencioné que las regiones son diferentes definitivamente. Permítame comentarles un dato, ¿no? En Netscope hemos tenido el mejor semestre de la historia de la compañía. La compañía es nueva, somos una startup madura de 8 años. Este semestre hemos tenido el mejor semestre de toda la historia de la organización. ¿Esto es por qué? Porque evidentemente la pandemia lo que hizo fue adelantar la adopción de estos modelos conceptuales. SASE se puede adoptar en fases, efectivamente. SASE es una plataforma conceptual que te permite ir adoptando conforme vayas necesitando en el momento adecuado. Y insisto, el momento adecuado es hoy. No perdamos el tiempo, porque si no te va a ganar tu competencia. A lo que te dediques, eres un banco, eres un retail, eres lo que seas, tienes que empezar a adoptar plataformas de SASE hoy, al menos conceptualmente. Y empieza a evaluar. Acércate con los expertos. Aquí estamos algunos expertos en este panel que te podemos apoyar con todo gusto. Aquí está Netscope, líder en el mercado de SASE. Y no lo pienses más. Hoy es el día de hoy, José. Compartiste el día de hoy. Quisiera pasar con José Antonio de Palo Alto Networks. Hola, José. Yo definitivamente estoy de acuerdo con Juan. El momento es exactamente ahora mismo. Una de las cosas que hemos visto es que la pandemia ha acelerado este proceso, ha cambiado simplemente la manera como vivimos, como trabajamos, inclusive las normativas, lo que se creía que era estándar de personas ir a trabajar en una oficina, eso también va a cambiar. Y se piensa que las personas, inclusive hoy en día, no sé si te pasa a ti, José, o al resto de las personas que están aquí con nosotros, pero yo creo que ha sido mucho más productivo de alguna manera trabajar de casa que trabajar de una oficina. Inclusive hemos visto que hoy en día tenemos reuniones de Zoom, por ejemplo, una detrás de la otra. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que ese tráfico, que esa intervención de ese usuario, no solamente al salir al Internet, pero al conectarse con una aplicación crítica operacional que necesitan del día al día, se mantenga de una segura, se pueda inspeccionar ese tráfico de una manera eficaz, eficiente, y no solamente eso, pero también ayudar con performance? Entonces, para concluir, el caso de SASE son dos casos principales, como lo había mencionado. Uno con usuarios remotos y uno para proteger oficinas remotas. Y yo creo que, como le estaba mencionando, el momento es ya, porque la manera como estamos trabajando y las normativas como en las que estamos viviendo han sido cambiadas completamente. Y con esto primero que nada, les quiero dar muchísimas gracias por la invitación. Y también aquí en Palo Alto Networks, nuestro CEO solamente en los últimos 2-3 meses ha crecido más de 1000% en crecimiento gracias a nuestra solución de SASE.
y que no solamente compone o está compuesta de nuestro Next Generation Firewall, que es primera en el mercado, pero también nuestra solución de SD-WAN no solamente rutea tráfico al perder paquetes o cuando existe algún tipo de latencia o jitter en el tráfico, pero más importante aún, rutea ese tráfico a nivel aplicativo. Entonces, con esa información se las dejo y estamos aquí a la orden para ayudarlos en lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Quisiera invitar a Rolando, por favor. Por supuesto, gracias, José. Y bueno, básicamente respondiendo a la pregunta, estoy completamente de acuerdo con que el momento para adoptar SASE como estrategia debe de ser ahora. Y eso se da por varias razones. Ciertamente la transformación digital en múltiples organizaciones, todo el tema de pandemia, el trabajo remoto, hace que pues el control ya no se tenga dentro de mi perímetro, dentro de mi organización, sino más bien que el control vaya moviéndose hacia lo que es ese nuevo borde, ese nuevo perímetro que hoy en día es claramente mis nubes. Entonces, ciertamente es importante que a partir de esa premisa empecemos a adoptar una estrategia de SASE. Y de no adoptarla, pues normalmente pudiésemos utilizar quizá un control dentro de la organización o tradicional, pero hasta cierto punto esto también puede inhibir la transformación digital de la organización específicamente. Entonces, cada uno de esos puntos es importante evaluarlos para tomar en consideración la adopción de SASE directamente. Eso considerando de que hoy en día todo lo que es la seguridad debe ir céntrica en el dispositivo, claramente protegiendo el dispositivo y el usuario, la identidad como tal, pero también protegiendo las nubes que voy a estar consumiendo dentro de la organización. Y en ese sentido, pues McAfee tiene una, digamos, estrategia muy clara que va, pues claramente, digamos, asegurando el dispositivo, pero también que esa estrategia se expanda hacia lo que es la nube. McAfee es, pues, líder de seguridad puntualmente en lo que es seguridad de nube específicamente, y ciertamente puede, pues, abordar toda una estrategia de SASE a través de múltiples funcionalidades. Como bien comenté, temas digamos, de LP, todo lo que es propiamente CASB, por supuesto el acceso del tráfico web puntualmente que se accede, pues se utiliza, perdón, para utilizar y consumir esas nubes como tal. Independientemente de dónde se encuentre el usuario, desde cuál dispositivo el usuario está consumiendo esas nubes o esas aplicaciones. Así que ciertamente el momento debe de ser ahora. Excelente, Rolando. Muchas gracias. Quisiera invitar a Alejandro de Forcepoint. Gracias, José. Como pocas veces vamos a ver en un panel, hemos coincidido o coincido con muchos de mis competidores, que nos competimos en el mercado, pero coincidimos en el concepto. Yo considero que el tema de SASE no es más que la transformación digital de la seguridad y la conectividad. O sea, no podemos esperar. El momento es hoy y la pandemia nos empuja, y también en algunos casos el tema de la escalabilidad. ¿Sí? Y la pandemia fue un ejemplo de lo que pudo haber sido el perímetro, y la escalabilidad del perímetro no fue la que se esperaba. Entonces, tener un modelo de seguridad y conectividad en la nube que es escalable, que no necesito comprar fierro o comprar equipos o absolutamente nada para poder conectar más sucursales, conectar más usuarios, creo que es ganador y no se debe esperar para eso. Y hablando un poco de la oferta también de Forcepoint dentro de ese mundo SASE, también hemos crecido mucho en la facturación, no tengo las cifras, pero también el concepto de lo que hablamos de la seguridad del ser humano, y que la seguridad siga al usuario y siga los datos, es uno de los puntos fuertes que tenemos, donde tenemos todo el stack de lo que es la solución SASE, tanto de conectividad y de seguridad, ¿sí? Pasando por Zero Trust, etc. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Ha sido un placer, la invitación y compartir con este panel de gente tan conocedora del tema. A ti muchas gracias, Alejandro, por tu intervención y por tus aportes muy, muy valiosos. Y quisiera invitar a Freddy o a Oscar de Cisco para esta última pregunta. Pues yo voy a hacer el ácido en la limonada. La realidad es que el concepto de SASE es
relevante en este momento, es necesario. Sin embargo, nosotros no podemos descuidar la realidad de nuestra geografía y vamos a ver que muchos van a estar más cerca que otros. Y pasa mucho, a veces confundimos Latinoamérica con ciertas geografías, pero es mucho más amplio. Estamos hablando de cerca de 40 países y por ende tenemos nosotros como fabricantes la responsabilidad de hablarles consistentemente a nuestros clientes en toda la región acerca de este tema, pero sí vamos a ver que el abrazo de estas tecnologías va a ser un poco más lento de lo que esperaría, ¿ok? Ahora bien, me contenta mucho todo este panel. Primero, escuchar a todos mis hermanos de la industria hablando de conceptos como Zero Trust. Nosotros hemos predicado este tema de Zero Trust desde hace muchos años, tal vez 6, 7 u 8 años atrás ya Cisco hablaba de Zero Trust. El tema de SASE tiene un gran componente de lo que es utilizar las redes como ese caldo para, de alguna manera, acelerar la adopción hacia nuevos modelos de negocio. Cisco allí también es un líder, obviamente, en el tema de las redes y pues tenemos un papel preponderante en toda esta transición y por eso queremos ayudar a nuestros clientes en ese tema también. ¿Okay? Nuestro portafolio cubre mucho este tema y quiero dejarlo con una pequeña línea que me vino un poco cuando Oscar hablaba del tema de identidad. La realidad es que lo que ha cambiado necesariamente es que ahora el acceso a los recursos o la nueva capa de acceso es fundamentalmente el usuario. Y de allí debemos construir toda la estrategia para que él tenga acceso a lo que lo permite ser productivo. SASE tiene que ser una estrategia donde el resultado sea el rey y que la tecnología sirva hacia el resultado. Por eso es que estamos en el momento de educar a nuestros clientes y ayudarlos a cerrar el gap. ¿Ok? Excelente, Frey. Y esa es la idea de estos paneles de discusión abierta, es poder dar una postura distinta porque pues, son las conversaciones que nos encontramos cuando vamos a visitar a nuestros clientes y a nuestros partners estratégicos. Muy interesante, es un tema muy apasionante, muy extenso también. Quisiera hacer pasar una pregunta que nos están haciendo desde nuestros asistentes y dice, muy buenos panelistas y muy buen tema, eso va para ustedes. Y les pregunto lo siguiente, dice, entiendo que tecnológicamente estamos preparados en la región, Guatemala, Centroamérica, para implementar esta nueva filosofía o metodología de SASE. Sin embargo, ¿estaremos preparados en nuestras organizaciones para adoptar este nuevo concepto en términos de inversión, de gestión, de soporte técnico y todo lo que conlleva el mantenimiento de un servicio como estos? Quisiera invitar a algunos de ustedes a que nos hicieran comentarios sobre esta pregunta. Como yo prendí ese fuego, déjame, digamos, de alguna manera utilizarlo allí. Eso es justamente el tema, que es una combinación de cosas. Debemos entender que no es el tema técnico per se, sino la combinación de ese triángulo perfecto, tecnología, recursos y gente. Y en la medida que eso aparezca, vamos a estar más cercanos. Nosotros otra vez tenemos responsabilidad de ayudar a cerrar la brecha. Y eso es lo que estamos haciendo en este panel y se ve justamente que todos tenemos ese interés. Pero sí tenemos que ayudar a la región a cerrar la brecha porque es una combinación. Gracias, Freddy. José, ¿querías aportar también a esto? Sí, yo estoy de acuerdo con mi amigo, pero lo que sí no estoy de acuerdo tanto, y para contestar directo al cliente, es que una de las cosas, la geografía de repente es algo en lo que es la implementación de SASE. Sin embargo, cuando tienes una solución, una plataforma de realidad que abarca hasta 120 nubes alrededor del mundo, entonces no existe, digamos, una situación de geografía per se. Entonces, pudiéramos ya montar una infraestructura para ese cliente y como le estábamos mencionando, parte de la idea de ahorrar costos y ahorrar inclusive y el mantenimiento y todo el dolor de cabeza que tengan que tener las personas para esto, parte del beneficio que le da precisamente eso, es el de utilizar toda esta tecnología como un servicio, de tal manera de que ellos no se tienen que preocupar. Le estamos quitando al cliente la preocupación, el dolor de cabeza que de cualquier otra manera tuvieran que tener. Entonces yo pienso que no solamente a nivel geográfico, con Palo Alto Networks estamos cerrando
esa puerta de una manera efectiva, de tal manera porque estamos acaparando más de 120 nubes alrededor del mundo, pero al mismo tiempo le estamos ofreciendo esto como un servicio a nuestros clientes, de tal manera de que ellos se puedan despreocupar de ese dolor de cabeza, no solamente a nivel de recursos que necesiten para manejar esto, etcétera, etcétera. Excelente, José. Muchísimas gracias por ese aporte. Si no hay ninguna intervención adicional. Juan, por favor, adelante. Sí, muchas gracias por esta última participación. La realidad es que SASE, una de las características y ventajas que tiene, es la facilidad de implementación y gestión. Para regiones emergentes, donde típicamente adolecemos de los presupuestos infinitos y no tenemos el recurso humano infinito, SASE es la respuesta ideal. ¿Por qué? Porque va a venir a darte una agilidad de adopción de la plataforma y de la tecnología. Como lo he mencionado, una plataforma que se precie de ser Real SASE debe tener una única consola de gestión, debe ser nativa de la nube, debe tener controles que tengan las capacidades para tener cualquier requerimiento. Y otra reflexión, hoy tienes que pagar una renovación de tu DLP, tienes que pagar una renovación de tus VPNs, tienes que pagar una renovación de tu filtrado de contenido. Ya no lo hagas, ya no pagues cajas, llévalo a la nube. Lo vas a llevar de una manera tan sencilla y tan natural que te va a sorprender como, en el caso particular de Netskope, que somos una plataforma Real SASE, nativa de la nube, ese costo de adquisición y sobre todo el de propiedad, que es típicamente el más costoso, te va a reducir de una manera impresionante, hasta en un 50% de lo que hoy has gastado en la caja, en la gestión de la caja y todo lo que implica el pagar por la obsolescencia. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, ya para terminar acá con esta pregunta, pues acá en CISAP estamos precisamente para ayudar a nuestros clientes a entender y ayudarlos también en ese viaje hacia la nube. Todos los temas de seguridad podemos ampliar muchísimo más en estos temas que mencionamos hoy, muchos muchos temas nuevos. Voy a invitar a Mauricio Nane ya para terminar. Veo que ha sido sumamente interesante. Señores panelistas, muchas gracias. Y señores que nos acompañan, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad para todos, como fue para nosotros, ver a los diferentes jugadores de clase mundial en un tú a tú de colaborando. Está muy interesante. La verdad es que nos ha dado muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos, el viernes hay otro seminario, es el último de la serie, es a las 4:30 de la tarde, hora de Centroamérica. Les estaremos enviando una nueva invitación, ya que son días distintos. Por favor, estén pendientes de la nueva invitación que les llegará. Es de 4:30 a 5:30 y vamos a estar charlando de un tema que me apasiona, que es cómo valorar o valorizar, ponerlo en dólares, el riesgo, el ciberriesgo, porque vamos a ver qué tan importante es eso para poder llevar a cabo nuestros planes. Así que, señores panelistas, muchas gracias nuevamente, les agradecemos su tiempo, su entusiasmo y compartir su conocimiento y experiencia. Que pasen buena noche. A todos nuestros invitados, buenas noches, nos vemos el viernes. Hasta pronto, adiós. Gracias. Gracias.